necesario. Excelente, muy bien. Estamos entonces grabando la clase y ya empezamos oficialmente nuestra clasecita de la semana. A ver, primero, felicitarlos, ¿ah? Nuevamente felicitarlos, porque yo siempre me llevo muy buena impresión cuando reviso trabajos bastante bien trabajos en donde veo un esfuerzo, donde veo que ustedes se esmeran en no solamente circunscribir a contestar las preguntas o armar el croquis cuando tienen que presentar un producto académico, ¿no? Y claro, me estoy refiriendo al producto académico número 2, que lo han trabajado ustedes el día 19. La mayoría de ustedes, muy bien, lo presentó dentro del plazo. Otros muy pocos, entiendo, por algún motivo, está bien también, lo presentaron dentro del plazo de la tolerancia y también los hemos calificado, ¿no? La mayoría, bueno, yo siempre, la verdad que son bastantes ustedes, ¿ah? Son 150 personas. Entonces, me tomé el trabajo, pues, todo el día, hoy día, todo el día, me puse a calificar todos sus exámenes, a leer. Especialmente me interesa leer no tanto las notas que ustedes hacen, que está bien, porque claro, un abogado que quiere argumentar, un abogado que quiere convencer al juzgador, va a hacer uso de todos los recursos, de todas las herramientas, la jurisprudencia, la doctrina. Es correcto. Pero a mí también me interesa más leer su aporte, su análisis, la claridad con la que ustedes pueden analizar una resolución, un acto administrativo, que básicamente ese fue el motivo del producto académico número 2 y la mayoría de productos académicos van a ir enfocados a lograr que ustedes puedan desarrollar competencias, capacidades de análisis, capacidades de poder determinar y dar un punto de vista claro, ordenado, sustentado, ¿no? Entonces, en esta primera parte, en unos 5 minutos, no más de 10 probablemente, vamos a hacer la retroalimentación del producto académico número 2, ¿ya? Luego vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, que básicamente hablamos sobre el acto administrativo. Me interesa reforzar el tema de la eficacia del acto administrativo, el tema de la notificación es importante, es una figura importante porque puede ser que ustedes tengan una resolución que contenga la decisión de la administración pública, muy bien hecha, muy bien sustentada, muy bien motivada, pero si esta resolución no se ha notificado adecuadamente, no va a producir ningún efecto jurídico, no va a ser eficaz. Entonces, todo ese buen trabajo que desarrollamos al inicio no va a terminar por tener un final feliz, ¿no? Y por eso es que hay que completar todo el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, básicamente haremos un pequeño refuerzo, una pequeña, recordatorio, ¿no? De la clase anterior, enfocados básicamente al tema de la eficacia del acto jurídico. Y como quiera que ya estamos entrando a la tercera semana, de hecho hoy día entramos a la tercera semana de nuestras clases, vamos a ver todo el tema de los principios del derecho administrativo, que también sirve para el derecho procesal administrativo, ¿no? Es fundamental que tengamos claro estos principios, porque más adelante se van a ustedes dar cuenta que a partir de los principios que están consignados en el artículo 4 del título preliminar de la LEPAC, es decir, de la ley 27444, van a poder ustedes formular, por ejemplo, los procesos contenciosos administrativos. Generalmente, cuando uno se va al Poder Judicial a cuestionar, a solicitar la revisión de un acto administrativo, lo hace a partir de si este acto administrativo cumplió o no sus principios, ¿no? Y con ello, lógicamente, su base normativa. Y estos principios también, claro, nos van a ayudar a poder hacer esta retroalimentación que les dije que las vamos a hacer en las primeras minutos de la clase, porque básicamente el trabajo que ustedes desarrollaron
estaba destinado a establecer que ustedes puedan aplicar y puedan evidenciar con claridad los requisitos de validez en un acto administrativo, ¿no? Y para esto se les propuso cuatro casos, cuatro actos administrativos que básicamente son resoluciones que ha emitido el INDECOPI. Alguien me puso muy bien que el INDECOPI es un órgano regulador. En esencia, el INDECOPI no es que sea per se por sí mismo un órgano regulador, pero por supuesto actúa como una entidad de la autoridad competente para determinar todo el tema de la competencia leal, o cuando las entidades privadas especialmente realizan comercio, ellos intervienen para regular estas relaciones entre estas entidades que prestan servicios públicos y los usuarios, y también cuando hay controversias entre los mismos usuarios, ¿no? Porque básicamente los órganos reguladores, me pusieron 2 o 3 creo como órgano regulador, en esencia son 4, ¿ya? Son 4, es OCINER, OCITEL, OCITRAN y OCINERMIN, ¿no? Que normativamente son los órganos reguladores, pero el INDECOPI sí es la autoridad que está encargada de regular este tema de la libre competencia, ¿no es cierto? Que en un mercado libre, en un modelo de economía social de mercado, como el que establece el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, que es el modelo económico que nosotros seguimos, es importante que haya un organismo que pueda regular toda esta economía social de mercado, ¿no? Muy bien, entonces para eso existe el INDECOPI. Es importante que ustedes tengan claro por qué las 4 o las 5 resoluciones fueron emitidas por el INDECOPI, porque básicamente un acto administrativo, ustedes entenderán que no solamente emite INDECOPI, cualquiera de las cerca de 2.800 entidades públicas que tiene el Estado podría válidamente haber emitido un acto administrativo, y también respecto de ellas podríamos haber analizado si este acto administrativo, esta resolución administrativa en donde está contenida la decisión de la administración pública frente a una reclamación, frente a una denuncia, etcétera, etcétera, tiene o no estos requisitos de validez, ¿no? Muy bien. Muchos de ustedes, si no la mayoría, les gustó, me parece mucho, el caso de las farmacias, ¿no? Este expediente tramitado con la resolución 738 del 2017. Muy bien. Algunos también trabajaron el tema de, me parece, también el oxígeno medicinal, también algunos, con un menor porcentaje, digamos, y algunos todavía menos el tema de, me parece que nadie trabajó el gas licuado del petróleo, también me parece que trabajaron el tema de los seguros de los vehículos, ¿no? Pero muy bien, básicamente lo importante no era el hecho mismo, o sea, la parte fáctica. Lo importante de esto era la parte jurídica, ¿no? Porque a partir de 2 preguntas que ustedes tenían que desarrollar, sí necesitábamos establecer la claridad de la identificación en el caso. Más allá de que ustedes muchos hicieron muchas citas, utilizaron muchos recursos doctrinarios, jurisprudenciales, que no está mal, está muy bien, pero repito, refuercen mucho, por lo menos a mí, algunos docentes seguramente que tienen otros métodos, o si está bien, es válido, pero en lo que respecta de lo que yo califico, lo que respecta de la forma que yo prefiero calificar, siempre privilegio mucho la claridad y con lo que los estudiantes pueden identificar, ¿no? Porque no se olviden que ustedes van a ser futuros abogados, y un abogado tiene que tener claridad, tiene que tener, digamos, tiene que tener ese acercamiento, tiene que tener la certeza para poder defender su posición jurídica, ¿no? Entonces, es más su punto de vista,
es más su opinión la que yo siempre valoro más, ¿no? Porque es fácil, un control P, control C, y armamos un trabajo de 20, 30 hojas, que dicho sea paso es un montón para leer. Yo siempre, ya les digo, me centro en la parte del análisis y el aporte de cada grupo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dos cositas, básicamente, de lo que valoramos en su producto académico, que además ahorita ya está colgada, las notitas, todas están ya en el aula virtual, de modo que todos pueden ustedes, cualquiera puede acceder, si hay alguna consulta, si hay algo que quieran compartir además, sería estupendo, ¿no? Porque yo no me voy a referir mucho al caso mismo, al tema fáctico, más me voy a referir al tema jurídico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de validez, perdón, voy a... Disculpen que aquí alguien prendió la televisión y estoy tratando de decir que por favor bajen el volumen. Ya está, muchas gracias. Entonces, decían que los requisitos de validez del acto administrativo parten por determinar básicamente dos cositas. Uno, ¿cuáles son los requisitos de validez por sí mismo? Es decir, aquellos a los que se refiere el artículo 3 de la LEPAG. ¿Cuáles son estos? Que el acto administrativo haya sido emitido por la autoridad competente. Que el acto administrativo tenga un objeto válido, jurídica y físicamente posible, que el acto administrativo tenga una debida motivación, que el acto administrativo sea producto de un procedimiento administrativo regular y que el acto administrativo, no recuerdo el último, pero acá siempre tenemos nuestra ley para que nos auxilien. No es necesario que ustedes se aprendan de memoria, porque por eso tienen la ley, la idea es que la sepan interpretar, y la finalidad pública. Entonces, un acto administrativo será válido en tanto cumpla estos requisitos que establece la norma, ¿no es cierto? Muy bien, obvio, contrario sensu, si no tiene estos requisitos, será nulo. Y para que sea nulo, ¿dónde van a encontrar ustedes la base normativa? En el artículo 10 de la misma norma, de la 2744, que dice, son actos nulos aquellos actos que transgredan la ley, primero la Constitución, las leyes, los reglamentos, ¿no? Y dentro de eso, claro, un acto nulo será básicamente el que no cumpla pues, los requisitos de validez o aquel que haya transgredido algún principio. Y eso es interesante porque muchos de ustedes, cuando hicieron el análisis de las resoluciones de segunda instancia, que quede claro, entonces, si están analizando la sentencia de segunda instancia, ¿cuál sería el acto administrativo que es motivo de revisión respecto de su validez? La resolución de primera instancia, ¿no es cierto? Porque ¿quién es el que va a revisar? El tribunal, que es el que resuelve en segunda instancia. Entonces, los argumentos que tiene o que trabajó el tribunal en cada uno de los casos estaban referidos básicamente a la resolución de primera instancia. Es decir, ¿qué cosa era básicamente lo que teníamos que analizar? Si era nulo o no era nulo, si se había cumplido o no, y si la decisión que había optado el tribunal era compartida por ustedes, precisamente la resolución que había emitido la Secretaría Técnica del INDECOPI, que es instancia primera, ¿no? En este tipo de procedimientos administrativos. Sí lo trabajaron, sí lo hicieron, y ahí están las notitas que ustedes tienen. De todas maneras, siempre podemos conversar sobre el tema, si hay alguna duda, algo que les gustaría compartir, genial que lo podamos ver ahora, porque este trabajo del producto académico número 2 nos va a servir, además de insumo, para ver el tema del día de hoy, que tiene que ver con los principios del procedimiento administrativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora quisiera yo escuchar algo
que les gustaría decir, conversar, compartir y que sirva también para retroalimentar este trabajo que hemos hecho y que ha sido parte de nuestra evaluación de la segunda unidad. A ver, ¿hay algún valiente que quiera conversar? Que quiera esto. Yo siempre pongo puntos, ¿ah? Porque aprecio mucho, ya les digo, estas clases interactivas. Hay que sacarles mucho provecho, sáquenle provecho a la profesora, pregúntenle todo lo que puedan, porque cuando vean el video no me van a poder preguntar, y si me preguntan no les voy a poder responder. Entonces es el momento que podamos conversar algo que no quedó muy claro, algo que el trabajo no se entendió, etcétera, etcétera. Que no vulneren los derechos fundamentales. Teófilo, muy bien, estás compartiendo por el chat. Muy bien, claro, muy bien, Teófilo, el Indecopi, supongo que te estás refiriendo al Indecopi, vela por los consumidores. Sí, vela por los consumidores básicamente, pero también resuelve las controversias entre prestadores de servicios, ¿ya? Generalmente el Indecopi, en esencia, resuelve conflictos derivados de prestaciones de servicios públicos, ¿ya? De eso no se olviden, que pueden ser servicios públicos que lo prestan los privados, o también empresas públicas, por excepción, ¿ya? Muy bien, Marco, genial, levantó la mano Marco, por favor. ¿Alguna idea? Doctora, buenas noches. Lo que sí no avancé a leer en toda la información que revisé es en qué medida las resoluciones de Indecopi son vinculantes y cómo y por qué se tardan tanto, digamos, en dar una resolución, porque imagínense, casi 10 años, y en realidad son situaciones que afectan a la ciudadanía, a la población, sobre todo a la población vulnerable, ¿no? Entonces, la sanción que reciben inclusive estas empresas, que es $500,000 de soles, prácticamente no es nada, ¿no? Y probablemente continúen con estas mismas malas prácticas, ¿no? Entonces, administrativamente, digamos, hasta dónde se le alcance de Indecopi al margen de lo que diga la ley, ¿no? Gracias. Muy bien, Marco, genial. Tu participación, muy buena pregunta, muy buena consulta. Claro, porque resulta medio frustrante que parezca que el sistema legal te ofrezca algunas instituciones a las que tú puedas recurrir, pero básicamente no te sientes satisfecho cuando recurren a ellas por el tiempo, porque te pueden resolver el problema, pero si después de 5, 6, 7 años, cuando el problema en esencia ya no es tu problema, porque han pasado cualquier otra circunstancia, entonces ya no es una solución. Y es totalmente válida tu percepción, Marco, y las resoluciones que emite Indecopi sí son vinculantes, ¿ya? No se olviden que la administración, ¿qué quiere decir vinculante? Que te obliga a cumplir, eso significa, ¿no? Vinculante te obliga, te vincula al cumplimiento. Las resoluciones que emite Indecopi, que además tienen la potestad de iniciar y sancionar en procedimientos administrativos sancionadores, es decir, tienen facultades fiscalizadoras y sancionadoras, porque básicamente te pueden multar, te pueden sancionar con este tipo de medidas coercitivas, son autocompositivas. ¿Eso qué significa? Toda la administración pública puede hacer cumplir o ejecutar sus propias resoluciones. ¿A través de qué? Por ejemplo, si sanciona una multa, puede hacer un proceso de embargo, un proceso coactivo, puede emitir una orden de demolición. Básicamente la Indecopi podría válidamente ordenar un embargo en una cuenta del administrado obligado o del administrado sancionado, ¿ya? Sí son autocompositivas, muy bien. Sí se demora mucho porque casi siempre, no litigar porque básicamente es el fuero administrativo, con sus diferencias, porque estamos hablando de un procedimiento administrativo, ¿ya? Yo siempre les voy a remarcar eso. Si solo después de nuestras clases queda claro que en la administración pública estamos hablando de un procedimiento administrativo y en el Poder Judicial estamos hablando de un proceso, eso ya es importante, que ustedes tengan claro. Nunca en la administración pública vamos a hablar de un proceso. Está mal dicho. Es una pésima práctica, ¿ya? Siempre en la administración pública, siempre ustedes tengan la técnica jurídica, decir procedimiento. Entonces, los procedimientos
que tiene Indecopi, Marco, son vinculantes, sí son obligatorios para las partes, 1, 2, sí se demoran bastante. De hecho, yo tengo una experiencia en Indecopi, tuve que hacer una denuncia porque tuve un problema con una tarjeta y se demoró como año y medio para que me resolvieran en primera y segunda instancia, cuando ya estaba, porque básicamente tuve un problema, solamente para ponerles en ejemplo, con un banco de consumo, que me incluyó una deuda que yo no reconocía. Alguien había utilizado fraudulentemente mi tarjeta, hice la reclamación en primera instancia en la entidad bancaria, y luego me declararon infundado mi reclamo, me tuve que ir a la Indecopi, denuncié a esta empresa, y primera instancia lo gané, ellos apelaron, segunda instancia también lo gané, pero entre mi denuncia y la resolución del tribunal, pues se demoraron año y medio, ¿no? Mientras tanto, el banco ya estaba siguiendo por su propio mérito el proceso judicial, ya estaba solicitando que embarguen, que ejecuten la letra de cambio o el pagaré, y ya me habían hecho una denuncia en Infocor, ¿no? Entonces ya se había generado una serie de efectos jurídicos, ¿no? En agravio del usuario, y el Indecopi no terminaba por resolver oportunamente y de forma célere, ¿no? Y esos son precisamente los principios que por lo menos en teoría la administración pública debiera cumplir, ¿ya? Muy bien. Entonces, con este antecedente y con esta retroalimentación, básicamente ya estamos preparados para revisar el tema de la clase del día de hoy, no sin antes hacerles este repasito respecto del acto jurídico. No nos olvidemos que habíamos dicho que el acto jurídico es la decisión que toma la autoridad administrativa frente a una petición del administrado que tiene efectos jurídicos. ¿Y qué significa efectos jurídicos? Significa que te genera un derecho, te crea un derecho, te extingue un derecho, te modifica un derecho. Algo pasa en relación al interés del administrado, especialmente, por ejemplo, respecto de su patrimonio, respecto de algo que le interese, ¿no? Entonces, te genera un efecto jurídico. Esa decisión que genera efectos jurídicos y que generalmente, no es lo único, generalmente la forma que utiliza la administración pública para emitir estos actos administrativos y diferenciarlos de los actos de administración están contenidas en resoluciones administrativas que son, por ejemplo, las que ustedes han analizado en el producto académico número 2. Estas resoluciones, estos actos administrativos, requieren ser producto de un procedimiento regular, como lo hemos dicho, porque si no, podrían ser declaradas nulas, sin efecto jurídico. ¿Qué habíamos dicho la semana pasada? Lo que es nulo nació muerto, como que no hubiera existido. Pero ¿qué otro tema, qué otra institución administrativa es importante tener en cuenta en un procedimiento administrativo y en un acto administrativo para que se generen estos efectos jurídicos que son lo que más le importa a la administración pública y también al administrado? Que sean eficaces, es decir, que se notifiquen apropiadamente. Y entonces, cuando hablamos de la notificación, ¿qué es interesante recordar? Punto número 1, hay varios tipos de notificación, ¿ya? Existe la notificación personal, es decir, la que tú le haces al administrado. Existe la notificación plural, la que le puedes hacer a un conjunto de personas. Sin embargo, tanto la notificación personal como la notificación pluripersonal se tiene que hacer para que sea válida a cada uno de ellos. Muy bien. Punto número 1. Punto número 2. ¿Dónde vas a notificar para que sea válida esa notificación? Al domicilio
real, al domicilio real. No se olviden que hay varios tipos de domicilio, en este caso al domicilio real, que ha señalado el administrado en su primera petición o aquella en donde expresamente ha modificado. Es decir, cuando el administrado hace una solicitud, siempre tiene que ponerte un domicilio real. Con domicilio en la calle Los Perales 305, Hunter, correcto. Ahí es donde la administración pública tiene que hacer llegar el acto administrativo a ese domicilio. No puede hacerlo llegar a otro si es que el administrado no lo ha modificado expresamente. ¿Ya? Punto 2. Punto 3. Cuando la administración pública notifica, tiene que adjuntar el acto administrativo, es decir, la resolución. Físicamente lleva una copia de la resolución y los antecedentes también eventualmente, si hay anexos de la resolución, con todo el documento tiene que entregarlo al domicilio del administrado. ¿Ya? Deja una copia. 3. 4. Ahora que estamos en este tema de la pandemia, y la verdad que también, porque no se olviden que la LEPAG es una norma más o menos antigua. La LEPAG se emitió en el mes de abril del año 2001. Entró en vigencia en septiembre del año 2001. Tuvo una vacatio legis, es decir, entre abril y septiembre no estuvo vigente. Luego de la vacatio legis, en septiembre entra en vigencia. Entonces, media antigüita. Pero la han modificado tantas veces a la LEPAG que ya tiene un tubo. Entonces, hay el tubo que está aprobado con Decreto Supremo 06-2019 JUS. Algunos utilizaron la norma anterior para justificar, me pusieron un Decreto Supremo 04 del 2014, creo, esa norma ya no está vigente, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes, permitir, alguien, ya está, siempre que ustedes quieran justificar sus trabajos, procuren, siempre sean cuidadosos de mencionar normas vigentes, ¿ya? Porque si no quedan mal. Muy bien. Entonces le decía que esta ley, que la LEPAG, que es más o menos antigua, ya establecía otra forma de notificación. ¿Cuál es la otra forma? O sea, estoy refiriéndome. La primera forma a la que hemos hablado es la notificación física, es decir, la que le lleva físicamente el notificador, que es muy bien, exacto, Miriam, genial, miren, está recontra atenta, la notificación electrónica. Antes ni la conocían, pese que la LEPAG desde el 2021, 2019, bueno, no estaba muy de moda la notificación electrónica. Ahora sí. Ahora es un tema absolutamente vigente. ¿Por qué? Porque todas las instituciones públicas, o por lo menos la mayoría de ellas, tienen o tenemos oficinas virtuales, ¿ya? Oficinas de trámite documentario virtual. Y entonces, ahora sí, ya podemos hablar de notificaciones virtuales. ¿Y cómo es que va a tener efecto jurídico esa notificación virtual? Aquella que el administrado fije como domicilio, que generalmente va a ser un correo electrónico. Entonces, si en el escrito, si en el correo expresamente dice, señor, a partir de la fecha solicito que me notifiquen al correo etcétera, etcétera, esa va a ser también una notificación válida. Pero ¿qué hace falta? Que podamos acreditar expresamente que el administrado está solicitando que se le notifique a un correo electrónico. Generalmente, esto va a ocurrir cuando hablamos de procedimientos electrónicos. Entonces, ya un poquito nos vamos a olvidar de la papelería, de presentar el escrito físicamente, que te vayas a la mesa de partes, que hagas tu cola, que te pongan tu sello y luego regreses a preguntar dónde está tu expediente y también la administración pública genere todas las pruebas y toda esta actuación administrativa que la vamos a ver a la siguiente clase.
ya nos estamos olvidando ya un poco de eso, ¿no? Porque todo este procedimiento administrativo ahora es perfectamente válido llevarlo a través de medios electrónicos. Muy bien, pero todavía algunas instituciones como los bancos, no, es que perfecto, muy bien, Hammer. Lo que pasa es que no es que un método o una forma, un canal, digamos, va a sustituir a la otra, no. Probablemente los dos canales van a convivir simultáneamente. Es decir, ahora la administración pública tiene la obligación de ofrecer a los ciudadanos tanto un sistema físico para la tramitación de los expedientes, para la notificación de los expedientes y de los actos administrativos, como un sistema virtual. ¿Ya? Entonces, esa es una realidad en donde también la administración pública tiene la obligación de adecuarse a esta nueva realidad en la que estamos viviendo todos los ciudadanos a nivel del mundo, no solamente a nivel del Perú, a nivel del mundo. Muy bien. Y entonces, ya más o menos les hice un recuento para que quede claro el tema de la notificación. Otra cosita. El plazo para notificar son 5 días hábiles, 5 días hábiles a partir de la emisión del acto administrativo, ¿no? Todos siempre se cuentan en días hábiles. ¿Quién va a notificar? Si es una notificación física, generalmente se trata de una persona que lleva el documento a la casa, el domicilio real, y para que este surte efectos, toca la puerta y pregunta por una persona mayor de edad. Una notificación perfecta es que le entregue la notificación y le haga firmar una cédula de notificación y pongan su DNI. Pero casi nunca ocurre, ¿no? Eso es ya en muy pocas veces a los notificadores, el administrado quiere firmar documentos porque puede tener alguna preocupación de que se trate de alguna multa, de algo que le pueda complicar. Casi nunca nadie firma. Entonces, el notificador, ¿qué hace? Le deja una esquela, regresa al día siguiente, y una notificación válida es cuando anota las características de la casa y él firma, como que da fe de lo que notifica, con lo que el notificador tampoco no es un cualquiera. O sea, termina siendo también una autoridad que representa a la administración pública en este acto de la notificación. Que no es cosa poca, el tema de la notificación, porque ya les digo, a partir de una notificación válida, recién se empiezan a producir los efectos jurídicos, ¿ya? Por lo que siempre es importante tener claro esto. Muy bien. Preguntillas hasta acá, queridos chicos. O no sé si hablé muy rápido, si me siguieron, o los enredé más de lo que ya estaban, o trabajamos, desenredamos algo más. A ver, o me estarán siguiendo. Entiendo que sí, ¿no? De momento se ha entendido, doctora. Genial. Espero que sea de aquí, de este momento y de todos los momentos más adelante. Genial, Javier. ¿Está claro, doctora? Sí, normal. Por favor, siéntanse con la libertad de preguntar. Porque puede ser que yo empiece a hablar muy rápido y ustedes no me sigan, o lo que estoy diciendo no lo digo muy claro. Entonces es bueno que ustedes pregunten, repregunten todas las veces que necesiten. ¿Ya? Saquen provecho de nuestras clases, pues, presenciales, casi presenciales, ¿no? Video en tiempo real, digamos. Muy bien. Con esta aclaracioncilla, vamos a trabajar el tema de esta semanita. Muy bien. Esta semanita, de acuerdo a nuestro sílabus, primero confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla o no. ¿Sí, no? Sí se ve, doctora. Genial, muy bien. Entonces, en la unidad número 3, sino que yo siempre me ando subando porque cuando estoy escribiendo todo el rato, como hoy día, que me tuvieron todo el día calificando sus exámenes, me empieza a doler ahí la mano. ¿Qué vamos a ver en la semana número 3 que hoy día iniciamos? El tema de los principios, ¿no? Ya les dije, los principios son bien importantes. Luego haremos una clasificación, los sujetos del procedimiento, el inicio del procedimiento administrativo. Probablemente vamos a variar un poco
como lo ha propuesto el sílabus para darle un poquito más de orden, porque creo que después de los principios vamos a ver básicamente el tema de el procedimiento administrativo, luego veremos la clasificación del procedimiento administrativo, los sujetos del procedimiento administrativo, la finalidad del procedimiento administrativo, los recursos impugnatorios, y luego vemos ya la revisión del acto administrativo, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a trabajar en la unidad número 3. Entonces, ahora trataremos de avanzar lo más que podamos, porque, claro, las clases, las semanas en la modalidad a distancia son bastante comprimidas, ¿no? Hay que hacerlo todo de manera rápida. Muy bien. ¿Qué dijimos? Los principios en el procedimiento administrativo básicamente tienen que ver con el no tanto con, yo les dije, ¿no? El curso se llama Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. El tema de los principios es la parte dura del derecho administrativo, la parte sustantiva, el derecho que tú tienes que cumplir a través del procedimiento administrativo, que es el derecho procesal administrativo, que es la parte adjetiva, ¿no? Entonces, este tema de los principios tiene que ver más con el derecho administrativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y para qué sirven los principios? Básicamente, permiten interpretar normas. Es una herramienta bien útil cuando, por ejemplo, existen algunos vacíos normativos, porque no todo puede estar contenido en una norma de desarrollo. Básicamente, nuestra norma de desarrollo, la norma general es la LEPAG, ¿no? La Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, no todos los supuestos que se pueden presentar en un procedimiento administrativo van a estar contenidos en esta normativa. Van a existir algunos vacíos. Para cubrir esos vacíos normativos nos sirve perfectamente los principios, ¿no? Entonces, son parámetros para la generación también de la interpretación de esta norma. Son estándares que explican los valores éticos, los valores políticos, el conjunto de normas que están contenidas en una ley. Yo tenía un profesor que decía, una ley que se presta de ser seria, generalmente tiene principios. Y si ustedes revisan cualquier ley, los primeros artículos de esta ley, de una ley orgánica especialmente, o de una ley de desarrollo, de alguna norma constitucional, ustedes saben que las normas constitucionales se aplican a partir del desarrollo de de las leyes. Entonces, esas son las leyes orgánicas, ¿no? Entonces, la mayoría de leyes de desarrollo tienen en sus primeros artículos los principios, ¿no? Que son las reglas, que son las normas rectoras, que son estos principios que van a inspirar el tema ético de esta norma, ¿no? Muy bien. Y dentro de estos principios, la LEPAG ha establecido 19 principios, ¿ya? Acuérdense, 19 principios. Para mí son muchos, porque como vamos a ver, muchos de los principios como que se duplican. Dicho de otra manera, sí, lo vuelven a repetir y todo más, solamente que el legislador antes solamente teníamos 16 principios, pero a partir de la modificación del TUO del año 2019 le agregaron 3 más. Bueno, para reforzar de repente las figuras, etcétera, etcétera, pero ahora ya tenemos 19 y total, igual valen todos, pero para mí, por ejemplo, el principio de legalidad subsume siquiera a 4 o 5 principios. Bastaría que tuviéramos 6 principios muy bien puestos, muy bien ordenados, muy bien entendidos, para que se entienda toda la teoría general del derecho administrativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el principio de legalidad es uno que están obligados a cumplir especialmente la administración pública, especialmente la autoridad. Hay algunos principios que lo van a cumplir y están enfocados para la administración pública, otros principios que están enfocados
para los administrados, otros principios que están enfocados para los dos, ¿no? Este está enfocado especialmente para la administración pública. Es decir, la administración pública siempre debe actuar con respeto a la Constitución, a la ley, a los reglamentos, al derecho positivo, ¿ya? ¿Qué es el derecho positivo? El que está escrito en una norma. Y ustedes me van a entender básicamente con el siguiente ejemplo. Un funcionario público o un servidor público o un trabajador del Estado solo puede hacer lo que la ley le permite que haga, ¿ya? Tras que una persona que no es funcionario público, que Doctora, le perdimos.
Doctora, no se le escucha. Perdón. Discúlpenme, por favor, se me fue el internet, no me percaté. Seguramente que los 3 o 4 últimos minutos no me escucharon, ¿verdad? ¿O sí? Mil disculpas. No, ok, mil perdones. Les voy a compensar para los que puedan quedarse unos 5 minutos más para poder avanzar las clases. Se me fue el internet, lo que pasa es que el internet también anda medio intermitente. Vamos a volver a compartir la pantalla, ¿ya? Por favor, mil disculpas. A ver. Yo ya estaba casi en el principio de razonabilidad. El principio de legalidad, ¿sí lo escucharon, chicos? Que fue el primer principio, confirmen. Sí, doctora. Genial. Nos vamos al siguiente principio. El principio de debido procedimiento, ¿lo escucharon o no lo escucharon? Confirmen. Ese no lo escuchamos. Uy, o sea que harto se me ha ido. Mil disculpas. Ya. Fíjense, el principio de debido procedimiento es aquel que está más enfocado hacia el administrado, ¿ya? Es el principio que nos va a permitir que el administrado tenga la garantía y la certeza que el acto administrativo que se le notifique, que le genere un efecto jurídico, ha sido producto de un procedimiento debidamente regulado, debidamente contenido en una ley. No es un procedimiento que se le ocurra a la administración pública y diga ya, yo este procedimiento lo notifico hoy día, luego le voy a dar 2 días, cuando quiero le voy a incluir un informe técnico o ya no le voy a hacer el informe legal. No. O sea, ningún procedimiento administrativo está sometido al querer de la autoridad pública, de ninguna manera. Ese debido procedimiento está contenido en una norma. Esa norma se llama TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Ahí está, cuando uno presenta una petición, los requisitos que tiene que presentar, cuántos días debe transcurrir de una etapa a otra, a qué oficinas va a ir, cuánto tiempo se debe quedar este expediente en tal oficina, qué tipo de documento y qué tipo de informe va a emitir esta oficina, etcétera, etcétera. Entonces, es el tránsito, es el camino que sigue un procedimiento administrativo y que está debidamente regulado en una norma, ¿ya? Este principio también permite que el administrado pueda tener la posibilidad de revisar su expediente administrativo, la posibilidad de ofrecer pruebas, la posibilidad de fundamentar, de motivar, la posibilidad de hacerse asesorar con un abogado, ¿ya? Entonces, básicamente hay otros principios que se parecen a por eso es que yo digo 19 principios, me parece que un poco exageró el legislador, bastaría con 6 principios y ahí están subsumidos la mayoría, pero igualmente vale igual, ¿no? Para mí el principio de legalidad y debido procedimiento son uno de los más fundamentales con otros que más adelante vamos a desarrollar, ¿ya? Muy bien. Siguiente principio, el principio de impulso de oficio. Ya les dije, el impulso de oficio es aquel que también está destinado a hacer mover el expediente. No necesito que venga el administrado a estar preguntando, señor, por favor, mi expediente, ¿dónde está? ¿En qué oficina tengo que ir? Por favor, pásemelo a la otra oficina, ya me lo hizo. No, de ninguna manera. La autoridad tiene la obligación de diligenciar, de impulsar, de mover el expediente, ¿no? Aquí en el procedimiento administrativo se privilegia mucho que la autoridad debe actuar en forma intuitiva en favor del administrado. ¿Por qué? Porque tiene que de alguna manera hacer menos inequitativa, más bien diré, esta relación que hay entre el administrado, que siempre está más abajito, y la administración pública, pues una relación asimétrica. No se olviden que la administración pública a veces podemos entender que termina siendo juez y parte, ¿no?
porque además que es parte en un proceso, va a resolver ese proceso. Pero para atenuar esa relación asimétrica, también se le exigen algunas actuaciones, como por ejemplo este principio de impulso de oficio, que no es otra cosa sino la obligación que tiene la administración pública de no esperar a que el administrado vaya a preguntar por su trámite, sino él tiene la obligación de impulsarlo, de gestionarlo. Voy a estar revisando a cada rato si estoy con el sistema, porque mi sistema está medio intermitente, vaya a ser que termine hablando sola como hace un rato. Muy bien. El principio de razonabilidad. A ver, cuando ustedes piensen en razonable, piensen en proporcional. ¿Qué es razonable? ¿Qué es proporcional? Aquello que está equilibrado. Aquello que genera un tema de proporcionalidad. Entonces, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando generan infracciones, especialmente en procedimientos administrativos sancionadores, especialmente deben emitirse en términos o en circunstancias de razonabilidad, de proporcionalidad. Por ejemplo, si en un procedimiento sancionador una municipalidad X va a poner una multa a una tienda, a una tiendita de abarrotes, que a veces ocurre, yo conozco un caso que es una barbaridad, una tiendita que funciona pues sin licencia de funcionamiento, no hizo su licencia por X motivos. Viene la municipalidad, pesca a la tienda pequeña de barrio, que tiene un capital de 10,000 soles con sus cositas ahí, y le impone una acta de infracción. Y le dice, señor, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar una multa de 15,000 soles. Entonces yo digo, y ustedes seguramente también se preguntan, ¿será proporcional esta actuación de la administración pública, por más que esta tienda de barrio esté gestionándose sin licencia, que si tiene un capital de 10,000 le vas a poner una multa de 15,000? Parece que no. Contrario sensu, si yo tengo un edificio, que estoy haciendo un edificio de 6, 7 pisos, y la municipalidad le hace la misma acta de infracción, y después de hacer el acta de infracción lo multa con 200 soles. ¿Será proporcional esa infracción, esa sanción al edificio que está haciendo? No. Entonces, por este principio de razonabilidad, la actuación de la administración pública tiene que ser equivalente, tiene que ser proporcional, ¿no? Es decir, los medios a emplear y los fines públicos tienen que ser coherentes y razonables. ¿Ya? Muy bien. Principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad está también enfocado hacia la administración pública. Ya les dije, hay algunos principios que están enfocados más hacia el administrado y otros hacia la administración pública. Este está enfocado hacia la administración pública, o sea, son las obligaciones que tiene la administración pública, igual que el anterior, de actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados. Todos los administrados, no sé si ustedes han escuchado, todos somos iguales ante la ley. Ok. Ese es todos somos iguales ante la ley, es precisamente base de este principio de imparcialidad. Evidentemente, puede ser una persona, no es su clase económica, no es su clase política, no es su condición, no sé, pues étnica, lo que fuera, que pueda hacer que la administración pública pueda actuar de diferente manera. Con el tema, por ejemplo, está muy de boga el tema de este tema de género, ¿no? No. O sea, cualquier persona, sea hombre, mujer, niño, grande, que tenga la opción sexual que tenga, etcétera, etcétera, tiene que ser tratado de la misma manera. Los plazos, los tratos, los procedimientos, los requisitos son iguales para todos, sin ninguna excepción. ¿En mérito de qué? En mérito de este principio de imparcialidad
al que está obligado la administración pública, ¿no? Entonces, a veces, bueno, gracias a Dios ya se superó el tema entre hombres y mujeres. En algún tiempo, en el año 50, las mujeres no podían hacer procedimientos administrativos. Solamente los hombres eran los encargados de hacer las gestiones, etcétera, etcétera. Ahora no, gracias a Dios que no. Todos tenemos esa tutela igualitaria frente a un procedimiento administrativo. Principio de informalismo. Este principio es bien interesante. Se los voy a explicar bonito. Porque algunas entidades administrativas y algunas autoridades andan vulnerando mucho este principio de informalismo. Por ejemplo, pretenden solicitar en un expediente copias legalizadas. De ninguna manera. Pretenden solicitar, por ejemplo, originales. La copia original de la partida de nacimiento. No. Entonces, por este principio, que es de informalismo, se favorece la admisión y la decisión final en donde los interesados y los administrados pueden presentar documentos en copias simples, ¿no? Y, por ejemplo, si yo me voy a la municipalidad de Hunter, en Arequipa, yo estoy en Arequipa, yo estoy dictando la clase de esta Arequipa y me voy a casar, por decirte. Y también mi partida de nacimiento se ha sentado en la municipalidad de Hunter. Cuando yo haga mi gestión para mi matrimonio, esta municipalidad no me podría pedir una copia original de mi partida de nacimiento. No, porque por este principio de informalismo, yo les deciré un ratito, yo no estoy obligado a presentarte porque aquí está sentada mi partida de nacimiento. Entonces, tú saca mi partida e incorpora al expediente. Y en todo caso, yo te voy a dar solo una copia simple. Copias simples de los DNIs, copias simples de las constancias, copias simples de los certificados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que privilegiar que se impulse el procedimiento administrativo. Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor, porque no me quiero ir como una carretilla y de alguna manera me quiero asegurar de que ustedes me están siguiendo. Preguntillas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está más o menos claro? Este tema de los principios es bien importante, chicos, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque cuando veamos la clase de los procesos, del proceso contencioso administrativo, cuando solicitemos la nulidad de un acto administrativo ante el Poder Judicial, control judicial se llama, son los principios los que tenemos que alegar. Y tenemos que decir, señor, este acto administrativo vulneró el principio de debido procedimiento. Este acto administrativo vulneró el principio de presunción de veracidad. Este acto administrativo vulneró el principio de legalidad. ¿Ya? Por eso que es bien interesante que ustedes tengan claro este tema de los principios. O tal vez alguien me está escribiendo y yo no estoy leyendo. Lo que pasa es que no sé la técnica de mirar mis PPTs y a su vez mirar también el chat. Migraciones, olvídese, sí. En migraciones debe ser, pues que acá en el Perú, por algún motivo, últimamente se están quebrantando las instituciones y deberíamos, no sé, reaccionar porque estos principios deberíamos todos, especialmente la administración pública, cumplirlos de mejor manera. Tienes razón, Javier, tienes toda la razón. Principio de presunción de veracidad. Este es un principio que está enfocado a la administración, al administrado. ¿Por qué? Porque cuando el administrado presenta sus papeles en mérito del principio de informalismo, todo lo hace en copias simples. Puede presentar, nadie está obligado a presentar en legalizados, originales, no. Presenta todas sus copias simples y le tiene que recibir la administración pública, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una presunción de veracidad, porque el administrado actúa en la confianza de que está presentando documentos verdaderos. No tiene por qué pensar la administración pública que le está presentando documentos falsos, de ninguna manera. Siempre yo presumo que la actuación del administrado es correcta, es cierta, ¿no? ¿Por qué? Porque después va a haber un principio de control posterior.
Después puede hacer un control y revisar si efectivamente estaban bien los documentos o no. Pero al inicio se actúa siempre bajo el principio de informalismo, que es complementario del principio de presunción de realidad, o perdón, de veracidad, porque me puede presentar todos los documentos en copias, y está muy bien que me lo presente así, y yo tengo que pensar, como administración pública, que el administrador está actuando con lealtad, ¿no? Es decir, algo así como todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Este principio tiene relación con ese precepto, ¿no? Constitucional, inclusive. 8, principio. El siguiente principio, principio número 8, presunción de buena fe procedimental. Tiene relación con el principio anterior, con el principio de presunción de veracidad y con el principio de buena fe procedimental, porque todos actuamos de buena fe, todos actuamos pensando que los documentos que nos están presentando son ciertos y verdaderos. Nadie puede pensar a priori que te están falseando los documentos, que se están fabricando, que lo hay, por eso hay el control posterior. Pero ese es un principio de confianza recíproca entre la administración pública y el administrado, con un respeto mutuo, con un respeto de colaboración y buena fe. Esos son principios que, claro, deben regir a toda administración pública y también a los administrados. No siempre se cumple, eso es verdad, especialmente en los procedimientos de selección en la ley de contrataciones del Estado. Yo que trabajo en una empresa de servicios y hacemos muchos procesos de selección, sí, los contratistas son muy proclives a presentar documentación falsa, ¿no? Presentan certificados, documentos, contratos, y podemos recibir esos documentos bajo el principio de presunción de veracidad, bajo el principio de buena fe, y luego hacemos controles posteriores y terminamos declarando nulos todos los procedimientos, ¿no? Entonces, lamentablemente es una conducta que a veces tienen algunos administrados que no deberíamos tenerlos. Muy bien. El principio de celeridad. Este principio tiene íntima relación con el principio de impulso de oficio. Por eso es que les digo, con 6 principios habría sido bastante, ¿no? 19, bueno, porque algunos se repiten, porque básicamente significa lo mismo, porque el principio de celeridad es la posibilidad de maximizar y dinamizar este procedimiento, hacerlo rápido y de forma celere. No siempre se cumple, porque, por ejemplo, ahí en el ejemplo que puso Marco con el Indecopi, ¿qué lógica tiene tener un procedimiento administrativo que te dure 5 o 6 años, 2 o 3 años? O con el ejemplo que pone Javier del tema de migraciones, ¿no? Que te citan hoy día para darte la cita, o que te notifican, también te dan la cita de hora para recibirte de 3, 4 meses, 6, y si no es más, ¿no? Entonces, claro, ¿sí? No se está cumpliendo el principio de celeridad, que lo que hace es buscar que el procedimiento no sea tan largo, sea realmente eficiente, que cumpla y se satisfaga la necesidad del administrado. Porque si no, un procedimiento o una resolución fuera de plazo, ¿ya para qué te sirve? Ya lo que es inoportuno, ya no te sirve, ¿no? Sin embargo, ahí están los principios, ahí están los preceptos, y ojalá los podamos cumplir de mejor manera. El principio de eficacia, ¿no? Este es un principio que también está destinado a lograr que el procedimiento administrativo debe hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del procedimiento. Es decir, no tanto fijarse en el proceso, en el trámite, sino en lograr el objetivo. Esto debería cumplirse, por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Si el Estado necesita comprar carpetas porque vamos a iniciar las clases el 1 de febrero o de enero, etcétera, etcétera, tengo que hacer un procedimiento rápido y celero para lograr comprar las carpetas. No siempre se cumple, porque lamentablemente en la administración pública hay pues un manto de presunción, de deshonestidad, de corrupción, etcétera, etcétera, que han hecho que a los trabajadores del Estado no se nos mire bien. Cuando realmente creo que la mayoría de servidores públicos son honestos. El problema es que a ese mínimo porcentaje
se les publicita más, ¿no? Entonces, un acto de deshonestidad, un acto de corrupción, que sí lo hay y que no debería haber, que sí lo hay, es mucho más publicitado porque es mucho más morboso, porque sale la prensa, que sale que robaron, que hicieron, que etcétera, etcétera, y eso se vende más, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué pasa? Que la administración pública está muy mal vista, cuando en esencia, creo yo, que son más los funcionarios públicos honestos y probos. Estoy absolutamente convencida de eso. Estoy 30 años en la administración pública y estoy convencida de eso. Sin embargo, estos actos de corrupción, estos actos perversos, que siempre los hay y que deberían estar totalmente proscritos, se publicitan tanto, se mediatizan tanto, que hacen que el mismo sistema ponga candados y controles para que los procedimientos administrativos sean más largos, no sean tan eficaces, no sean tan eficientes. ¿Por qué? Porque hay algunos funcionarios públicos que tienen mucho miedo de firmar, que tienen mucho miedo de impulsar, porque ya ahí tiene la Contraloría, viene el control interno, etcétera, etcétera, y dice, oye, ¿por qué estás haciendo tan rápido las cosas? ¿No será que quieres favorecer a alguien? ¿No? Y ahí a veces privilegiamos el procedimiento. Cumple la ley, aunque después te vayas a un proceso arbitral, por ejemplo. Cumple la ley, sanciona al contratista, no importa que no cumplas el objeto del contrato. Entonces, el sistema no permite a veces que estos principios terminen por cumplirse. ¿Por qué? Porque tenemos este velo perverso de pensar que todo en la administración pública está mal. Y eso no es tan cierto, gracias a Dios. ¿Ya? Si hay gente que es honesta, si hay gente que hace su trabajo, y que son los más, pero los pocos venden más. ¿Ya? El otro principio que también es no menos importante y que tiene que ver con el principio de presunción de veracidad, el principio de verdad material, y este en realidad es el principio de verdad material, con el principio de presunción de veracidad, con el principio de buena fe y este principio de verdad material. Son como principios complementarios, digamos, ¿no? ¿En qué consiste este principio? En donde la autoridad administrativa tiene el deber de verificar la autenticidad de los documentos por sus propios medios, ¿no? Es decir, si el administrado me está pidiendo algo, yo podría, sin esperar a que el administrado me proporcione, por ejemplo, un informe técnico o un informe legal, yo, como administración pública, emito el informe técnico que le dé sustento técnico a la petición del administrado, o emito el informe legal que le dé el sustento legal y privilegio la verdad material. Es decir, verifico que los hechos que han servido a la motivación de este acto administrativo o los hechos que son alegados por el administrado, pueda yo verificarlos por mis propios medios, ¿ya? Generalmente, este tema de la verdad material generalmente se hace en procedimientos bilaterales, no en procedimientos trilaterales. La siguiente clase vamos a ver los tipos de procedimientos y ahí ustedes podrán entender de una manera más apropiada este tema, cómo es que funciona el principio de la verdad material, que generalmente se da en principios bilaterales, es decir, administrado y administración pública. ¿Ya? Muy bien. El principio de participación. Este principio en realidad tiene íntima ligación o íntima relación con el principio de debido procedimiento. ¿Por qué? Porque no es otra cosa sino la posibilidad que el administrado pueda participar de una forma real y concreta en el procedimiento. Es decir, puede, por ejemplo, solicitar que le presten el expediente administrativo, puede llevar a su abogado para que pueda hacer un informe oral, puede solicitar estar debidamente informado cómo va su trámite, puede tener la posibilidad de hacerse representar, como ya les dije, y entonces ahí debe permitirse una participación irrestricta del administrado en un procedimiento administrativo. Fíjense que el procedimiento administrativo
es menos formal, el principio, digamos, la preclusión es menos letal, menos estricta que en un procedimiento judicial. Aquí el tema es mucho más flexible, ¿ya? Y precisamente de eso nos habla el principio de simplicidad. Aquí los trámites deben ser simples, deben ser sencillos. Los requisitos que se exigen no deben ser desproporcionales, no deben ser demasiado difíciles de construir o de proporcionar. No, debe estar más bien regido por este principio de informalismo que tiene que ver con el principio de simplicidad. ¿Ya? Entonces, estos principios son complementarios. Pero como son 19, bueno, pues ya. Miren, este también, el principio de informalismo, tiene que ver, el principio de uniformidad, ya me estoy confundiendo. Este es un principio por el cual la autoridad administrativa debe establecer requisitos similares para trámites similares. Por ejemplo, en los TUPAS, miren, los famosos TUPAS, el ente rector de los TUPAS, o sea, la autoridad, el sistema del Ejecutivo que debe verificar si todos los TUPAS se resuelven de manera similar es el PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, yo no puedo pretender en una municipalidad, por decir del INSE, de Lima, para hacer una licencia de funcionamiento, yo le pido requisitos. Ya, ubicación, RUC, bueno, pues 4 o 5 requisitos. Ese mismo procedimiento que es una licencia de funcionamiento, en Arequipa va a ser regular pidiéndole 25 requisitos. Ahí le pido hasta la partida de primera comunión. No. En procedimientos similares, los requisitos también deben ser similares en todas las instituciones públicas. ¿Y quién es la autoridad que está obligado a verificar, a garantizar que esto ocurra? Por ejemplo, en el tema de TUPAS, el PCM. Entonces, no es que cada administración pública, de acuerdo a su libre albedrío, va a poner los requisitos que se le ocurra. Unos más, otros menos. No. Tiene que haber en todo el aparato administrativo, que además es sumamente grande, los requisitos deben ser similares. Entonces, para eso están los sistemas administrativos, para ir verificando cómo es que se está desenvolviendo todos los procedimientos administrativos, todos los sistemas. ¿Que debería funcionar mejor de lo que funciona? Sin duda. Pero aquí están las leyes que así lo dicen. Ojalá que en algún momento de nuestra historia podamos ir mejorando los sistemas. Nunca hay que perder la esperanza. Todos estamos comprometidos a tener una mejor administración pública, ¿no? A tener mejores procedimientos administrativos y a cumplir especialmente las leyes. Muy bien. El principio de predictibilidad o confianza legítima. Este es un principio medio enredoso, pero básicamente se los explico con un ejemplo. A ver, es la certeza o la confianza que debe tener, voy a chequear si estoy hablando bien o ya se me fue el, no, sí estoy conectada. Es la certeza que debería tener el administrado de presumir que si es que ha presentado todos sus requisitos para pedir un acto administrativo, para solicitar un derecho, se le va a otorgar. O sea, es predecir, tener la confianza legítima de que he cumplido. Acá dice el TUPA, señor, voy a solicitar ya, no sé, pues, ¿qué podría ser? Una licencia de construcción de un edificio de 10 pisos, que son las más difíciles de dar, que es un acto administrativo de evaluación previa, no de aprobación automática, ¿no? Entonces ahí dice ya, ¿qué me está pidiendo? Planos, memoria descriptiva, planos pisados, pago de derechos, ubicación del inmueble, declaración jurada de autoavalúo, resolución de
que podría ser pues de habilitación urbana, no sé ya, 25 requisitos están pidiendo en el TUPA. Y tú agarras, cumples, ya 10, todos completos para hacer mi edificio. Presento. Yo sí he presentado todos los requisitos y a ciencia cierta sé que he cumplido, debo tener la confianza de que me van a otorgar esa licencia. No podría estar pensando, ahora me otorgarán la licencia. Solo Dios sabe si el jefe de obras públicas, por decir, tendrá un criterio para darme la licencia, o qué estará pensando, o tal vez este es porque es una buena persona. No, este es un infeliz, este pata es bien complicado, nunca te da las licencias. No, de ninguna manera. Por este principio, yo tengo el derecho de exigir y predecir que esa licencia se me va a ser otorgada porque he cumplido con todos los requisitos, porque la administración pública tiene la obligación de darme esa confianza legítima, ¿no? No puedo estar pensando y ser un albur, ¿me lo dará o no me lo dará? No, no. Entonces, este principio sí me va a permitir tener esa confianza, esa certeza, esa predictibilidad de que la autoridad administrativa va a actuar con congruencia, va a actuar con equidad, va a actuar razonablemente para otorgarme el derecho que estoy exigiendo y del cual he presentado todos los requisitos. ¿Me están siguiendo, chicos? Porque ya vamos a terminar, ya estamos en el principio número 16. A ver, últimamente las municipalidades son renuentes a las solicitudes. No, no debería ser así, Teófilo, porque hasta los podrías denunciar, ¿eh? Hay un derecho constitucional que es el derecho a la petición, ¿ya? Uno va, pide el TUPA, siempre que vayan a una entidad pública, pidan el TUPA, y requisitos para hacer tal, cumplan y tienen todo el derecho de exigir, ¿ya? Hasta podrían ser una queja en contra del funcionario si efectivamente este funcionario o la administración pública no está cumpliendo estos principios, ¿ya? Muy bien. No se asume la responsabilidad de solo son de... Sí, hay esa percepción, Teófilo, lamentablemente a veces suena bien lírico, parece de otro planeta, pero básicamente deberíamos tener la confianza de que todos, ustedes y nosotros, debiéramos ir marcando la diferencia, ¿no? Porque también les voy a decir, algunos administrados no tienen pues esa fe y también no actúan tan bien. De la misma manera que la administración pública debe cumplir sus derechos y obligaciones, también los administrados. Todos debemos estar obligados a actuar dentro de los cánones que establecen, por ejemplo, por lo menos estos principios, que ya son bastantes. Muy bien. El principio de privilegio de controles posteriores. De este principio les venía hablando a lo largo de los principios anteriores. Si yo voy a confiar en la buena fe, en que van a presentarme documentos, copias, pero que son copia fiel de la original, voy a confiar en el principio de informalismo. Claro, tampoco la administración pública va a decir, ya, si yo confío porque sé que en este país todas las personas son correctas, honestas, incapaces de presentar un documento falso. Sí, pero eso también es actuar con demasiada confianza. No, la administración pública tiene también la obligación de hacer fiscalización posterior a los documentos. Así como al principio solo estaría obligado la administración pública, por ejemplo, a presentar puras copias simples de sus papeles, una vez que emito el acto administrativo, yo puedo cursar. Por ejemplo, por decir, ya, voy a solicitar la habilitación urbana, ¿no? De una urbanización, pues, ¿no? Yo soy un empresario y quiero construir una urbanización para hacer un complejo habitacional. Ya está, muy bien. Y voy a hacer todas mis gestiones ante la municipalidad provincial, se hacen las habilitaciones urbanas, me van a pedir X papeles, ¿no? Y entonces,
si yo he cumplido, he presentado todos mis papelitos, mis constancias, y una de las constancias, por ejemplo, es certificado del CIRA, es decir, el certificado de que en ese lugar no hay restos arqueológicos. Ya está. Yo presento, pues, ¿no? Mi certificado del CIRA en copia simple. Muy bien. Entonces, no porque me has presentado el certificado del CIRA, yo administración, sí, acá dice porque no, que acá no hay restos arqueológicos, entonces sí podemos hacer nomás la habilitación urbana, podemos cambiarle de uso, por fijar un ejemplo. No necesariamente tengo que ser tan confiado. A ver, haré un oficio al Instituto Nacional, al Instituto de Cultura para saber si este certificado del CIRA que ha otorgado con tal fecha es cierto y verdadero. Señor, indíqueme por favor si este certificado lo ha emitido usted, si el contenido y la fecha y la firma son ciertos y verdaderos. Ya está, muy bien. El Instituto Nacional de Cultura dirá, sí señor, es perfecto. Perfecto, muy bien. O de lo contrario dirá, no señor, este documento nunca lo hemos emitido, esta firma no es válida y ya pues, entonces ya ese acto administrativo será nulo. Ocurre más veces de lo que ustedes piensan, especialmente en la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Ahí los contratistas, los participantes son muy proclives a veces de presentar certificados especialmente del personal mínimo, presentan documentación falsa o presentan contratos de obras que nunca las han ejecutado para acreditar experiencia, etcétera, ¿no? Y por eso es que si bien al inicio tú le permites de presentar solo copias simples, al final siempre hay que hacer un tema de fiscalización, siempre hay que hacer un tema de control, y al que estás obligado también por este principio como administración pública. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. El principio de ejercicio legítimo del poder. Entonces, estos tres últimos principios, chicos, porque antes solamente teníamos 16 principios, pero los legisladores que siempre quieren estar haciendo normas, ya le agregaron estos tres últimos principios, ¿no? El principio del ejercicio legítimo del poder es el principio por el cual la autoridad ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas, es decir, sus facultades, sus potestades. O la administración pública ejerce esa facultad en mérito a una ley, ¿no? Entonces ahí, por decir el tema de la validez de los actos por el tema de la competencia que tiene que ver por la materia, por el territorio, por el tiempo. Entonces la administración pública, claro, tiene que ejercer, tiene que actuar en mérito a ser competente en un territorio determinado. No puede venir el juez, el alcalde de Lima va a resolver problemas del Callao. Nada, no se ejerce legítimamente el poder. Un alcalde que ya feneció el mes pasado, se le va a ocurrir firmar una resolución. Nada. O en materia, no puede resolver pues el gobernador del Cusco un tema de una habilitación urbana. No. El gobierno regional tiene una competencia, tiene unas potestades de acuerdo a su ley orgánica, y las municipalidades provinciales también tienen sus competencias de acuerdo a su ley orgánica. Es decir, el aparato administrativo tiene que funcionar de modo tal que cada autoridad tiene que ejercer sus funciones dentro de su ámbito, dentro de su jurisdicción, dentro de sus plazos y dentro de sus competencias. Nadie que está usurpando funciones al otro, porque además ese acto va a ser nulo. Este es un principio que tiene que ver con lo que les estoy comentando, el ejercicio legítimo del poder, que bien parece necesario, la verdad, que lo pusieran, pero pues ya lo pusieron y sirve para temas académicos, para poder explicarlo. El principio de responsabilidad. Responsabilidad. Es el principio por el que todo funcionario público que causa un daño con su decisión está obligado a resarcir al administrado. ¿Con qué? Con su patrimonio. ¿Ya? Este es un principio también bien interesante,
¿Por qué? Porque este principio le da forma a la facultad sancionadora que establece la misma LEPAC. Es decir, válidamente un administrado que tiene un buen abogado como ustedes, que hizo el curso de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, y dice, señor, yo necesitaba, por ejemplo, en el tema de los ¿cómo se llama? Para viajar. Lo que decía Javier, de los pasaportes, se me fue la idea. El tema de los pasaportes, ok. Yo, señor, solicité mi cita, me citaron, y el administrado que tuvo esto no le dio la gana de sentarme a la cita, no me atendieron y me causaron un perjuicio gravísimo, porque yo tenía que viajar al extranjero, porque tenía que cumplir por un tema de salud, etcétera, etcétera. Si ese administrado incumplió indebidamente sus funciones y le causó un perjuicio al no actuar dentro de sus facultades y no le otorgó sin ninguna justificación, por ejemplo, ese pasaporte, podría hasta demandarlo por daños y perjuicios, ¿ya? Es decir, hay un tema de responsabilidad. No es que el administrado, la administración pública o los funcionarios públicos o los servidores públicos o los trabajadores del Estado pueden hacer lo que quieran sin tener consecuencias de sus actos o sus omisiones o su acto doloso, que es peor. No, 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 no. Los demandan civil, penalmente, administrativamente. Entonces, hay este tema de responsabilidad. Ahora más que nunca, ahora el funcionario público responde no solamente en la vía administrativa. Un funcionario público que se equivoca y que actúa de una manera indebida, puede ser primero, se le determina responsabilidad administrativa funcional. Viene la Contraloría, le hace un proceso y lo inhabilita para trabajar del Estado hasta 5 años. Y como consecuencia de esa inhabilitación, su vínculo laboral también se extingue. Es decir, lo despiden, está prohibido de trabajar a la administración pública, a ninguna empresa por 5 años. 1, 2. Pueden además demandarlo civilmente. ¿Para qué? Para que resarza los daños que ocasionó. Puede perder su casa, puede perder su patrimonio. Además, si cometió un delito doloso, el mismo hecho, fue doloso, se coludió con alguien, etcétera, etcétera, también lo van a denunciar penalmente y lo pueden meter a la cárcel. Y 3, si además es una autoridad, los ministros, por ejemplo, también tienen una responsabilidad política. Están a veces obligados a renunciar de esos cargos políticos. Entonces, fíjense que este tema del principio de responsabilidad no es poca cosa, no es poca cosa. Finalmente, el principio de acceso permanente. Este acceso permanente básicamente tiene que ver con el derecho, con el otro principio de participación. Es decir, el administrado debe tener toda la facilidad para ser informado, para solicitar el expediente administrativo, para llevar a su abogado para hacer informe oral, para pedir copias, debe acceder permanentemente a su expediente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Con esto hemos terminado nuestros 19 principios, ¿ya? Lamentablemente la hora se nos va. ¿Qué vamos a ver la próxima clasecita? Ya los principios están bastante claritos. Ojalá que ustedes pudieran revisar. Tienen información y recursos bien interesantes. Especialmente sería importante que le den una leidita a los principios que acabamos de revisar y puedan determinar qué principios son similares o cumplen el mismo fin, ¿no? Porque ahí de verdad, les repito, 19 principios me parece innecesario. Es mi punto de vista solamente, ¿ya? Pero la ley dice así, hay que estudiarlo. La próxima semana vamos a chequear todo el tema ya del procedimiento administrativo, como les dije,
¿ya? Cómo inicia, cómo termina, cuál es el tema probatorio, cómo se ordena el procedimiento, la finalidad, las clases de procedimientos y los recursos impugnatorios, ¿ya? Y con eso prácticamente creo que ya estaríamos terminando la segunda unidad. Perdón, la tercera unidad. Preguntillas hasta acá. Preguntillas para antes de dar por concluida la clasecita. Por favor, no se queden con dudas respecto de los principios, que esto es bien interesante. Marco, muchos casos en las instituciones públicas trabajan gente que desconoce los procedimientos. Sí, efectivamente. Deberían todos los funcionarios públicos hacer un curso intensivo de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, para que por lo menos tengan claro cuáles son sus obligaciones. Julio, ¿el producto académico lo puede explicar, por favor? Pero todavía lo vamos a hacer esta semana. No, la siguiente, ¿no? Es que el tiempo está pasando muy rapidito. El producto académico, ¿cuándo lo vamos a presentar el producto académico? ¿Alguien que me ayude? A ver, o lo voy a chequear yo, ¿ya? El domingo que viene, doctora. El próximo, ¿no? Pero no mañana ni pasado. Entonces sí vamos a tener un viernes, o sea, el viernes de la próxima semana, sí podríamos hablar sobre nuestro producto académico. Pero claro, de repente hay algunos que ya quieren ir revisándolo. En honor a la verdad, yo más me enfoqué en el producto académico número 2 para hacer la retroalimentación. No me enfoqué mucho en su producto académico. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo? Sí, pues el producto lo vamos a presentar todavía el 3 de julio. Entonces, vamos a tener el siguiente viernes, perdón. ¿Qué va a ser el siguiente viernes? El viernes primero, ¿no? Sí, pues. El viernes primero. Sí, el viernes primero, y ahí podríamos dar algunos tips, porque ya ustedes lo pueden presentar el día 3. Este es un trabajo individual, me parece, o es colaborativo, no sé. Menciona que es colaborativo, doctora, pero tal vez tengamos la opción de chévere. hacerlo. Entonces, si es colaborativo, significa, a ver, ya lo estoy abriendo, chicos. Debo confesar que no me había enfocado mucho en este producto, pero igualito lo estamos ya chequeando ahorita. Sí, es un trabajo grupal, vale, excelente que sea un trabajo grupal, ¿por qué? Porque eso les va a permitir que ustedes, de todas maneras, se agrupen. Funcionan los mismos grupos. Muchos de ustedes, está bien, no me preocupa, hicieron un combinado, ¿no? O sea, los que estaban en el grupo número 1 se fueron al grupo número 2, 3, pero no hay problema. Yo ya me arreglé, me imprimí esto, porque inicialmente dije, ay, ahora para poder calificarlos, ¿cómo voy a hacer? Pero ya me he organizado. Lo importante es que ustedes de todas maneras cumplan las reglas, porque si dice que es un trabajo colaborativo, háganlo por favor colaborativo, porque eso les permite también mejorar algunas competencias. Y seguramente muchos de ustedes trabajan y no me dejarán mentir, el trabajo en equipo siempre tiene mejores resultados que el trabajo individual, ¿ya? Porque se complementan las competencias. Entonces, los grupos que formaron para el trabajo colaborativo número 2 funcionan para el trabajo colaborativo número 3, ¿ya? Y los chicos que hicieron trabajo solitos, mira, tienen toda una semana para poder ponerse de acuerdo con sus compañeros. Por favor, ahora sí, agrúpense y presenten su trabajo. Les ruego que sean los recontramenos y ya los que pues tienen algún inconveniente imponderable puedan hacer su trabajito solos, ¿ya? Pero yo la verdad aprecio mejor cuando es un trabajo colaborativo, pues porque dice que es colaborativo, vamos a hacerlo de esa manera. Muy bien. Profesor, el P3 refiere a un caso. ¿El caso lo buscamos nosotros o usted nos los brinda? ¡Ay! Ya ver. Ya les dije, no lo chequeé.
Lo que pasa es que quien diseña el curso no fui yo, no diseñé yo el curso. Entonces, todos los instrumentos ya están prehechos. Análisis de casos. No, está ahí, ¿ah? Donde dice recursos del aprendizaje, dice texto único ordenado, está la ley. Dice acá, elabore un informe respondiendo a las siguientes, identifique el tipo de procedimiento administrativo. Acá hay un caso que les están poniendo, solamente que no sé si este enlace es para la ley, creo. Sí, creo que no le han puesto. El enlace es solamente para la ley, doctora. Es la ley, ¿no? ¿Lo han abierto? Sí, Sí, ¿no? Es la ley PAG, ¿no? Sí, nosotros tenemos que buscar. Ya, busquen ustedes un caso, una resolución, pues, ¿no? Puede ser de la Indecopi, puede ser de un ministerio, puede ser de una municipalidad, puede ser, quienes hacen, por ejemplo, muy buenas resoluciones son los órganos reguladores. Pueden buscarse una resolución de la SUNAS, pueden buscarse una resolución del OSINERMIN, del OSITRAM, del OSITEL, o de la Indecopi también, de los órganos reguladores. Entonces ellos, como resuelven en segunda instancia, sí tienen buenas resoluciones, ¿ya? Por favor, les pido, queridos chicos, ya no los quiero detener más, que trabajen colaborativamente, ¿ya? Muy bien, el día viernes hacemos mayores ajustes en su trabajito, ¿ya? Listo, cuídense por favor, un gusto para mí, como siempre, muy agradecida con todos ustedes, me encanta que se conecten varios, aunque me gustaría que sean muchos más, pero está bien, cuídense por favor, que pasen una muy buena semana, ¿ya? Buenas noches, Ok. doctora. Muchas Hasta la siguiente clase, doctora. Hasta la siguiente clase, Miriam. Vamos a detener la grabación, porque si no detengo, no la voy a poder subir apropiadamente. Ya está. Gracias a ustedes también, chicos.